¿Qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a su podcast favorito y a ti, ¿cómo te habla Dios? Gracias por escucharnos ya miércoles, ombliguito de semana, ya ansiado ese fin de semana. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por elegir su podcast para iniciar el día, para comer o para descansar. Si me estás escuchando por la mañana, que tengas un excelente día. Si me estás escuchando por la tarde, que tengas buen provecho. Y si me escuchas por la noche, que tu día sea un día lleno de bendiciones. Para todos aquellos que ven la transmisión en vivo desde TikTok, también está el podcast grabado, el capítulo día con día en Spotify, en la cuenta y a ti, ¿cómo te habla Dios? Pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar porque esto yo les dije que se estaba poniendo bueno, esto yo les dije que se estaba poniendo sabrosón, sabrosón. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué vimos ayer en Números 20? Pues ya vemos uno de los capítulos más complicados, más difíciles, ¿no? Vemos cómo Dios empieza a caminar, empieza a caminar su pueblo y nuevamente ¿qué vemos? Que se vuelven a quejar. Lo que ha sido una constante con estos hebreos o con este pueblo ya de Israel, lo que ha sido una constante es que cada que empiezan a tener alguna cosa que no les guste, hay queja para con Dios. Y lo peor, ansían y quieren regresar nuevamente, ¿no? Entonces ellos dicen, yo quiero estar en Egipto. Existe esta nostalgia por Egipto donde, entre comillas, y levanto y digo que supuestamente estaban bien, que supuestamente todo estaba bien, que no tenían problemas, pero fueron los primeros que clamaron a Dios. Entonces ahí vemos las incongruencias del ser humano, ¿no? De este pueblo de Israel y nosotros como seres humanos, donde vamos pidiéndole a Dios cosas y cuando Dios nos da las cosas, pero no nos las da como nosotros queremos, entonces volvemos a quejarnos. Y es que no me escuchaste, y es que no me has dado, y es que no me diste, y es que yo, o sea, todo el tiempo es queja. Entonces vemos como aquí nuevamente se vuelven a quejar de que no hay agua. Entonces Dios le dice a Moisés y a Aarón, a ver, cabrón, ya para este desmadre. Vas y te paras en esa roca y le dices que saque agua, cabrón. Solo le vas a decir. El Moy ya enojado entre uno y otro y otra queja. Obviamente también te pones en los zapatos de Moisés y estaba molesto, estaba enojado. Oye, tienes a estás haciendo algo que tú no elegiste porque no fue tu decisión el hecho de decir yo voy a ser el libertador del pueblo, yo voy a ser el vínculo entre Dios, yo voy a ser el que Dios le hable. En ningún momento Moisés pidió eso, en ninguno. Aquí fue que Dios le dijo a Moisés, tú vas a sacar a mi pueblo. O sea, digamos que fue una orden, a Moisés no le quedó de otra. Entonces, cuando ya ves pasar que el pueblo está constantemente, inclusive tus hermanos, Miriam, Aarón, también hablando mal de ti, a todo el pueblo hablando mal, todo el pueblo diciendo me hubiera regresado, oye, Moisés pasó 40 días en el chingado monte recibiendo las leyes para que en cuanto bajara tú ya estuvieras haciéndole fiesta a un becerro. Entonces imagínense cómo se sentía ya Moisés de frustrado, donde Dios quiere desatar su ira, ¿no? Sobre este pueblo por cómo es de malagradecido, estos perros malagradecidos, y Moisés y Aarón siempre, más Moisés, ¿no? Interviniendo por él, no les, cúrales la lepra, no los saques, no, mira, no los mates, no, mira, que no se hundan, no, mira, o sea, de verdad Moisés una tras otra estuvo intercediendo por ellos, para que aún así, aunque hizo esta intercesión por ellos, de todas formas estos cabrones siguieran hablando mal de él y de Dios, porque al final no hablaban mal de Moisés, pues Moisés, güey, yo solo soy el mensajero, cabrón, no mates al mensajero, quien da la orden es el de arriba. Entonces ya también el hartazgo de Moisés, de algo, lo vimos hace 2, 3 capítulos donde dice, ni son mis hijos, ni yo los parí, ni son mis amigos, ni yo los traje, cabrón, o sea, ¿por qué siempre quieren arremeter contra mí, Dios, si yo solo sigo tus órdenes? Entonces aquí nuevamente, entonces ya Moisés ya está hasta la madre, entonces ya agarra y a ver, cabrón, y los regaña y le da 2 golpes a la piedra y sale agua. Dios cumplió su promesa, Dios dijo, tú ve y habla a esa roca y agua va a salir. Desgraciadamente mi Moy no lo obedeció y por un coraje, por una mala decisión perdió la tierra prometida, porque Dios le dijo, te dije que hablaras, hiciste lo que tú querías, ahora no van a entrar a la tierra prometida, no van a entrar.
ni tú ni tu hermano. Miriam en este capítulo 20 había muerto y ahora vemos cómo Aarón también en este capítulo suben al monte y le entrega a su hijo ya en la vestimenta de sumo sacerdote para entregárselo. Entonces ya imagínense, Eleazar ya había perdido a su hermano, a sus hermanos por prender incienso incorrecto, ya había perdido a su papá, ya había perdido a su tía, o sea, le estaba yendo mal a los levitas, cabrón. Pero era porque, no es porque Dios quería que les fuera mal, es porque nosotros estamos en una constante pelea con Dios, porque estamos encaprichados, emberrinchados, en que Dios nos tiene que dar lo que nosotros queremos, cabrón. Y entonces si no, pues no, Dios, pues es que entonces no, que mejor ni quiero nada, mejor me hubiera regresado como niños chiquitos, cabrón. Como niños chiquitos que les querían un teléfono, les dan un teléfono que no sé qué querían y entonces se voltean. No, ya no quiero nada. No, ya no quiero nada. Oye, en lugar de agradecer lo que Dios nos está dando, en lugar de agradecer toda la misericordia que Dios tiene para con nosotros y que ha mostrado capítulo con capítulo, nosotros como seres humanos, digo, aquí está hecho al pueblo de Israel, pero vemos cómo en la vida cotidiana nosotros nos la pasamos quejándonos de Dios, en lugar de agradecer día con día todo, absolutamente todo lo que nos da. Entonces, bueno, ya aquí muere Aarón, entrega las vestimentas a su hijo para que sea sumo sacerdote. Imagínense a Moy ver morir a su hermano, ¿no? Y bueno, ya el pueblo hace luto por 30 días, al final era alguien querido, y pues vamos a ver qué sigue en Números 21, que yo les dije que este libro está buenísimo. Vamos con Números 21, que es el capítulo de hoy, es el rey de Arad ataca a Israel. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel votó a Jehová y le dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó su nombre de aquel lugar Horma. Pausita chiquita, cabrón. Pausita chiquita porque versículo chiquito. ¿Qué vemos? O sea, no perdamos de vista el orden de la historia. Por eso es bien importante que la Biblia sea cronológica y no agarrar pedacería y decir, es que mira, tú eres malo por esto. No. La Biblia va uno tras otro, cabrón, como el mejor bestseller, uno tras otro. Venían de quejarse, cabrón. Venían de quejarse de que no había agua, venían de quejarse de que no había comida, venían de quejarse del liderato de Moisés, que para qué lo sacó, cabrón. ¿No? O sea, ya venían de desconfiar de Dios, de decir, no, y Dios, ¿para qué? No, y Dios no me da nada, y Dios, ¿para qué me sacó? O sea, venían de vociferar contra Dios. Pero ¿qué pasa? Ya cuando el rey Arad viene y les va a romper toda su pinche mandarina en gajos, o sea, cuando ya vienen a darles en la madre, ¿qué dice? Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, y yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo. Dios nos escucha, a pesar de que este pueblo de perros malagradecidos israelitas no han hecho otra cosa que hablar mal de Dios. Cuando hablaron a Dios, cuando hablaron de corazón, claro, puede ser por conveniencia, porque se estaban viendo acorralados y que les iba a tocar cuello. Entonces, cuando realmente ya se ven en esta situación, hablan a Dios, le hacen un voto y le dice: si en efecto tú nos entregas a este pueblo en mi mano, yo voy a destruir sus ciudades. Y Dios lo entrega. Entonces, nuevamente, Dios está escuchándolos. Dios, hay esta comunicación con Dios, no solo a través de Moisés, que era lo que decíamos, que era importante. No solo es a través de Moisés, también el pueblo tiene esta comunicación con Dios. Cuando el pueblo, la primera vez que habló con ellos, que le dijo, sácanos de Egipto, escuchó al pueblo. Aquí le está diciendo, entréganos, y escuchó al pueblo. Dios escucha a su pueblo. Dios es lo que hace, está escuchando a su pueblo constantemente. Dios nos escucha a nosotros. Nosotros escuchamos a Dios, nosotros seguimos a Dios, nosotros queremos hacer lo que Dios nos pide. Eso es lo difícil, cabrón. Y esa es la pregunta que realmente nos tenemos que hacer. No es si Dios me da lo que yo quiero, es si yo estoy siendo coherente con lo que Dios me pide, que es sus mandamientos, cabrón, única y exclusivamente. Y seguimos. La serpiente de bronce. Después partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés,
¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo nuevamente. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo aquí? O sea, aquí está interesante, aquí está sabroso y aquí está bueno. Le acababan de pedir 2 versículos antes, cabrón, 2 versículos antes que los liberara del pueblo y del rey. Y Dios los escuchó y se los entregó, cabrón. O sea, 2 versículos antes, cabrón. Y regresan y vuelven, porque le tienen que dar la vuelta, y vuelven a murmurar contra Moisés, contra Dios, que por qué lo sacó de Egipto, que con Egipto estaban mejor, que si la comida, que si el maná, que si... Oye, cabrón, ya, en serio, de verdad, ya caen gordos, hartan, en serio, hartan. Ya este pueblo hebreo... pinches cachetadones, hartos me tienen. O sea, 2 versículos antes Dios les ayuda cuando oran y le piden que les entregue al rey. Y 2 capítulos después ya están cansados otra vez los patrones de comer maná, de que sufran por agua, de que estén caminando, de que mejor estaban en Egipto. Oye, es que solito la estás pidiendo, cabrón. Y luego dices: no, es que Dios es malo, la ira de Dios es mala, es que Dios solo me manda mal. Güey, no es que te mande mal, cabrón, es que ya ahí muere. O sea, si no crees en él y solo te estás quejando de él, pues chíngate. Y entonces vas solo. Entonces Dios les manda las serpientes, nuevamente estos se vuelven, cuando empiezan a verse en problemas, como siempre. Si estamos bien, no se busca a Dios. Cuando nosotros estamos bien, no buscamos a Dios, estamos bien relajados, como cuando estaban en Egipto, estos 400 años que había comidita, ya los andaban de a mis reyes. Cuando la empezaron a sufrir, se acordaron de Dios y Dios les ayudó. Y aquí vemos cómo cada que la empiezan a sufrir, cada que empiezan a tener estas consecuencias de sus actos y de sus malas decisiones, entonces ya se acuerdan de Dios. Entonces Dios sí existe, entonces Dios sí ayúdame, ¿no? Aquí entonces vemos otra vez: perdónanos, Moy, hablamos mal de ti, de Dios, y que Dios ha sido tan bueno, y ya nos mandó las serpientes y se está muriendo medio pueblo, cabrón. Entonces Dios dice: haz una serpiente, ponla en un asta, y que la volteen a ver cada que los muerdan. No los van a dejar de morder, eso es un hecho, no los van a dejar de morder, pero van a tener el asta mirando al cielo para que se acuerden, cabrón. No era una figura de idolatría, no tenían que ir a adorar a la serpiente, no tenían que ir a pedirle a la serpiente, no tenían que rogarle a la serpiente, no tenían que venerar a la serpiente. Ojo con eso, porque muchos dicen: no, es que sí había imágenes y sí podías hacer imagen. Tan podías hacer imágenes que en Números 21, versículo 7, Dios le dijo que hiciera no, cabrón, no. Porque en ningún lado se ve que tienes que venerarla, que tienes que honrarla, que tienes que respetarla, que tienes que rezarle, que tienes que orarle. En ningún lado. Lo único que te dice Dios es: voltea y vela, cabrón. Acuérdate que esa la mandé a hacer yo. Que yo, tu Dios, vas a estar volteando al cielo. No tienes que decirle nada, no tienes que hablarle. Y ya después... en Reyes vamos a ver cómo cuando el pueblo empieza a hacerle idolatría a esta serpiente, la destruyen, cabrón. Cuando empiezan a prender el incienso, porque los seres humanos tendemos a creer que los objetos tienen poderes. Por eso siempre hemos dicho: al final tener una imagen, el hecho de algo que te recuerde a Dios, como lo veíamos con los hilos que ponen los judíos en sus vestidos azules, es para recordar que Dios te dio los mandamientos. Entonces Dios no está en contra de que tengas algo que te recuerde que Dios está ahí.
Pero no por eso esas cosas que te recuerdan que Dios está ahí tienen poderes. O sea, eso no es cierto. Y aquí lo vemos. Entonces sí, en efecto, mandó a hacer una para que solo la vieran y viéndola con la fe y la confianza a Dios que la había mandado, entonces los iba a curar. Ese es el sentido de la serpiente, ¿no? Ese es el único sentido de la serpiente, que Dios te dice, aquí estoy, cabrón, aquí estoy, tienes que voltear a verme, no me pidas, aquí estoy, solo reconoce que aquí estoy, ¿me explico? Entonces, ya pasó ese tema y seguimos. Los israelitas rodean la tierra de Moab. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot, y partieron de Obot, acamparon en Ije Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, el nacimiento del sol. Partieron de ahí y acamparon en el valle de Sered. De ahí partieron y acamparon al otro lado de Arnón. Es límite con Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el mar Rojo y en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos, que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. De ahí vinieron a ver, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad, pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana, y Matana a Najael, y Nahaliel a Bamot. Y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pitzaga que mira hacia el desierto. Entonces, ya les dio agua Diosito, nuevamente les vuelve a dar agua, y estos como niños chiquitos, de así de cuando le das algo a un niño chiquito y se va brincando, y se va cantando, y va feliz, así estaban ellos. Entonces vemos cómo el ser humano tiende a cambiar así, cabrón, así su perspectiva para con Dios. Un día lo amamos, otro día ya no lo amamos, otro día lo amamos, otro día ya no lo amamos. Y esto es porque nos creemos o creamos la idea en nuestra loca cabeza de que Dios es el genio de la lámpara, de que Dios está a nuestra disposición, de que Dios necesita cosas de nosotros. Al creernos nosotros estas historias, entonces tendemos a decir que Dios está obligado a darnos lo que nosotros queremos cuando nosotros queremos, y si no lo hace, entonces es un Dios malo y voy a dejar de creer en ti. Güey, la puerta está muy abierta, ahí están las serpientes, cabrón. Ahí están las grietas en la tierra, ahí está la lepra, güey, la puerta está muy abierta. Dios te dice, adelante, aquí nadie está obligado. Solo no vengas después a decir, ay Dios, tú hiciste y tu ira. No, cabrón, tú solito te saliste, tú solito no quisiste. Aquí vemos cómo las bondades de Dios van llegando y llegan en el momento en el que Él sabe que las necesitamos, como Él quiere que las tengamos. No a nuestros tiempos, no a nuestros modos, no a nuestras ideas. Va a ser como Él. Y entonces aquí vemos cómo ya les da agua. Les dice que vayan a beber al pozo, y bueno, estos como niños chiquitos brincando como Boy Scouts y vamos por el pozo, vamos por el pozo. O sea, venían felices, cabrón, porque pues nuevamente habían encontrado, entonces ya regresaron a la felicidad. Estaban en contra de Dios porque no había agua, llega la serpiente, otra vez están a favor de Dios y ahora les da agua, están felices y llegan nuevamente al favor de Dios. Y seguimos, Israel derrota a Sehón. Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo, pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos por el camino real, iremos hasta que pasemos por tu territorio. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jaza, y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas las ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas. Porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomando de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto dicen los proverbistas, venid a Hesbón, edifíquense, y reaparece la ciudad de Sehón, porque fuego salió de Hesbón, y llamó de la ciudad Sehón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. A ti, Moab, persiste pueblo de Quemos, fueron puestos a sus hijos en huida, y sus hijas en cautividad. Por Sehón, rey de los amorreos, más devastamos el reino de ellos, pareció Hesbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofá a Medeba.
Entonces vemos aquí cómo ganan la batalla, ganan ya sus primeras batallas, ya empiezan a hacer esta travesía donde Dios dice, ¿qué dijo Dios en capítulos anteriores? Yo voy a ir delante de ustedes, yo voy a ir delante de las naciones y yo voy a darles la batalla a estas naciones. Entonces vemos que si el pueblo está bien con Dios, que si el pueblo, Dios va a ir delante con nosotros peleando las batallas. Nosotros somos ese pueblo de Israel. Nosotros somos esos perros malagradecidos que siempre estamos en contra de Dios. Pero Dios nos demuestra que si tenemos fe en Él, que si confiamos en Él, que si nuestro miedo no es más grande que nuestra fe y entregamos las cosas en las manos de Dios, Dios va a abrir el camino. Dios nos va a ayudar. Ojo, no de la forma que queremos, no con lo que queremos, ni cómo lo imaginamos, como es lo mejor para nosotros. Entonces aquí empezamos a ver cómo ya Dios les empieza a dar esta tierra, les empieza a abrir el camino, porque ellos en buena onda, como fue con Egipto, oye, güey, libera a mi pueblo. Aquí también fue en buen pedo. Oye, déjame pasar, güey. Déjame pasar. Y le valió madre. No lo dejó pasar. Y esto, como el Pecas, fue muy extremo para el rey, porque muebles, cabrón. Muebles al rey. Se quiso poner sabroso, se quiso poner chingón, le tocó, cabrón. No había de otra, le tocó. Mueble, y se hicieron de todas las tierras que él tenía, porque él ya había también derrotado a varios y se quedaron con todas estas tierras. Pero vemos entonces que Dios te ayuda, Dios está contigo, Dios va delante de ti de la forma que Él necesita, pero que al final Dios también da esta oportunidad de decir, güey, dame chance, o sea, sin necesidad de consecuencias graves ni nada, simplemente era pasar, no quiso, bueno, pues qué te digo, güey, o sea, ya no puedo hacer yo nada bajo las decisiones que tú tomes. O sea, el faraón en Egipto tomó las decisiones de no dejarlo ir, a pesar de que sabía la advertencia que los iba a pasar. Él le valió madre y dijo no. Bueno, ahí están las consecuencias. Cada uno en esta vida es dueño de sus decisiones, pero debe afrontar sus consecuencias, buenas o malas. Pero cada una de estas decisiones es nuestra, cabrón. No es culpa de nadie, es nuestra. Nosotros decidimos esto, puede tener una consecuencia buena o puede tener una consecuencia mala. Y seguimos. Israel derrota a Og de Basán. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba ahí. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él, a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, e hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que quedara uno, y se apoderaron de toda su tierra. Ahí está. Dios te dice, no tengas miedo. Sí, el pinche camino se ve jodido, sí parece que lo voy a perder, cabrón, ¿no? Pero, pues no pierdas la fe. Ve adelante, o sea, al final es parte de que tienes que experimentar, y seguramente ellos tampoco se fueron limpios. Digo, no lo narran en estas historias, normalmente narran la versión ganadora, pero yo te puedo apostar que Israel no se fue limpio y que Israel también tuvo bajas, cabrón. Pero es parte de esta travesía, el ir caminando, el ir ganando y el demostrarle que Dios puede. O sea, Dios sabía que Moisés estaba titubeando, porque si no, no se lo hubiera dicho. Arriba lo vimos en la derrota de Sehón, en la derrota de Sehón y en la derrota de Arad. En esas dos derrotas no vimos que Dios le dijera a Moisés, tú pierde cuidado, papito, vas, güey, yo estoy contigo, aquí yo te hago fuerte, mi barrio te respalda. No, cabrón, no, en ningún momento vemos que Dios le dice eso. Aquí, contra Og de Basán, sí le dice Dios, no tengas miedo, porque en tu mano te he entregado él a su pueblo y a su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, cabrón. O sea, tú no te preocupes. Pero vemos cómo Dios ve el miedo en nosotros, y en el miedo es donde Dios actúa. Nuestro miedo no puede ser más grande que nuestra fe. Hay que grabárnoslo, hay que tener fe en Dios, hay que tener confianza en Dios, y nosotros no debemos tener ni perder de vista que el miedo nos gane, que el miedo nos consuma. Sí, se veía muy grande el ejército, sí, pero Dios le dice, no temas, cabrón, no tengas miedo, porque ya lo he entregado. Entonces vemos como aquí Moisés vuelve a dudar, vuelve a tener miedo, es así como de, iré, no iré, puedo, no puedo, pero Dios te dice, vas, no te preocupes. Vas para adelante. Entonces, ¿qué vimos? Números 21. Números 21 vemos nuevamente la murmuración contra Dios, que esto ha sido una constante, ha sido
el pan nuestro de cada día, o digámoslo así, esto ha sido el maná nuestro de cada día, cabrón. Estos perros malagradecidos israelitas no dejan de quejarse de Dios, del agua, del camino, ¿no? Siendo unos ingratos para la provisión divina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como no convertirnos en estos israelitas, no convertirnos en estos perros malagradecidos que lo único que hacemos es estar quejándonos de Dios cuando las situaciones, porque no es que la situación fuera mala, tenían agua, sí, no las cantidades que ellos querían, tenían comida, no lo que ellos querían, y tenían la providencia de Dios. Entonces, a veces no nos damos cuenta que tenemos todo eso porque queremos más. Entonces tenemos que ser agradecidos, no nos convirtamos en estos perros malagradecidos, ¿no? Que solo vamos vociferando porque no nos dan lo que nosotros queremos. Vemos que hay una disciplina divina y esto es natural, esto es como cualquier padre que educa a su hijo. Aquí vemos cómo las serpientes reflejan una consecuencia directa, ¿no? De Dios ante la rebeldía del pueblo. Recordemos que cada una son las consecuencias. Cabrón, ¿no les gusta, no les parece? Pues órale, ahí está. Y no es para que regresen a mí, cabrón, pero pues si no quieren, si ya les parecí mal, si no les gustó, porque tampoco se iban. O sea, nada más estaban y duro y dale al Moisés y adiós, cabrón. Duro y dale, pero tampoco se iban y las puertas estaban bueno, tan grandes estaban las pinches puertas que ni puertas había. Entonces ellos podían irse cuando quisieran, no se iban, lo único que querían era estar chingue, y que creyendo que así Dios les iba a dar lo que ellos querían. ¿No? En ese afán de estar chingando, creían que Dios les iba a dar así lo que ellos querían. Entonces yo decía, no les gusta, cabrón, pues sáquense a la chingada y les van unas serpientes, de todas maneras ni quieren llegar, ¿no? Para que, mira, sea rápido. Y se acuerdan de Dios. Se acuerdan de Dios, viene entonces el arrepentimiento. Viene la intercesión del Moisés, que nuevamente mi muy chulo de precioso les dice, papito Dios, perdónalos, tan pendejos, no saben lo que hacen. Nuevamente no saben lo que hacen. Y lo vemos a lo largo del pueblo israelita. No saben lo que hacen, cabrón. No saben cómo escupen al cielo. Entonces Dios les dice, aquí está la imagen. Aquí está una imagen de bronce, la serpiente de bronce. Y que tienen que voltearla a ver. Esto significa que tienen que obedecer a Dios y tener fe en Dios. No en la serpiente, porque no dice, órale a la serpiente. La serpiente no tenía poderes mágicos. No tenía poderes milagrosos. Les dice, volteen a ver a la serpiente. Confíen en lo que les estoy diciendo, que se van a curar. La serpiente estaba en el asta, o sea, tenía que voltear hacia el cielo para ver a Dios. No la veneren, no la honren, no le oren, no se hinquen, no agachen la cabeza. No, solo, o te mordió, cabrón, voltea a ver. ¿A dónde vas a voltear? Al cielo. Ahí está Dios. Dios está ahí para que, Dios la pone para que te acuerdes que Dios está ahí. Entonces ya lo veíamos con los hilos que decía, se amarrarán hilos para que se acuerden que yo estoy ahí. Y hoy le dice, pon la serpiente, que miren al cielo para que se acuerden que yo estoy ahí, que tengan fe, que sean obedientes. Cabrón, o sea, que no crean que, está loco este pinche Moy, el Dios, como volteando a ver la serpiente, me voy a curar. No, cabrón, ¿tienes fe o no tienes fe? Y literal, los mordían, veían la serpiente al cielo y se curaban. Entonces vemos cómo Dios nuevamente ofrece la cura o la salvación mediante la fe y la obediencia. Así es como Dios nos necesita. Dios nos necesita con fe y con obediencia en sus mandamientos y con fe en su camino. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, eso es lo que Dios pide de nosotros. Dios no pide mandas, Dios no pide que le pongas velas, Dios no pide que le pongas manzanas con azúcar, Dios no pide que le pongas inciensos, Dios no, cabrón, no, eso es un ritual, esa era parte del templo y lo tenían que hacer las personas que lo tenían que hacer. Tú, cabrón, como pueblo de Israel, como extranjero de este pueblo de Israel, y que creemos que la Biblia es la palabra de Dios o inspirada de Dios, entonces sabemos que Dios no pedía nada más que obediencia a sus mandamientos y fe en su camino. Eso es lo único que quería Dios. Dios no quería absolutamente nada más. Entonces ya quitémonos esa idea arraigada de que Dios necesita algo de nosotros para Él está bien. Él no necesita nada de nosotros. Él necesita que sigamos sus mandamientos, que sigamos sus estatutos y que tengamos fe en Él. Y luego ya vemos cómo Dios al final les empieza a mostrar que les va a dar victoria, ¿no? Vemos que destruyen al dios Arad, vemos que destruyen a Seón y vemos que destruyen a Basán.
Entonces Dios les empieza a dar estas batallas. Ellos oran, en su primera batalla ellos oran, ayúdanos, te vamos a hacer un voto de confianza, un voto de fe, ayúdanos, cabrón. Dios les ayuda y luego vuelven a murmurar. No, perdónanos, somos unos locos. Luego otra vez Dios les empieza a dar agua, ellos cantan, ellos brincan, hacen proverbios. O sea, al final vemos como cuando Dios está con ellos o cuando Dios está como ellos creen que tiene que estar, y entonces todos son cánticos, todo es felicidad, todo es dicha. Pero cuando Dios no está, entonces todo es murmuración y todo es pedo. Quitémonos ya esas ideas. Dios nos da como Él nos quiere dar, cuando Él nos quiere dar y con la mejor manera que creamos que Dios nos va a dar. Entonces ya quitémonos y desarraigámonos esas ideas tontas, ¿no? Que tenemos nosotros como humanos de que Dios nos tiene que dar lo que nosotros queremos y que Dios necesita algo de nosotros, cabrón, ¿no? Ya tenemos que quitárnoslo. Y además que Dios identifica el miedo y ahí actúa. Dios vio el miedo de Moisés y le dice, tranquilo papito, que aquí estoy yo voy a luchar por ti, yo voy a estar contigo. Pues vamos ya cerrando el capítulo, vamos a las referencias científicas, antropológicas e históricas que sustentan Números 21. Algunos elementos de este capítulo tienen respaldo en estudios históricos. Las serpientes venenosas en la región, investigaciones herpetológicas han identificado especies altamente venenosas en la región del Sinaí y el Negev. O sea, serpientes hay, cabrón. Venenosas hay, altamente venenosas hay en esa región. ¿Podrás creer que Dios las mandó o solo fue casualidad que ahí estuvieran? Bueno, ese es tu pedo. Pero serpientes había. Ya está comprobado que esas serpientes sí había en el desierto. Los reinos de los amorreos, registros arqueológicos confirman la presencia de pueblos amorreos en Transjordania durante la edad de bronce tardía. O sea, los pueblos, lo que está aquí narrado, existía. Antropológicamente da sustento que los pueblos que dicen aquí existían. Og y Basán. Basán era una región fértil al este del mar de Galilea, conocida en textos antiguos por sus ciudades fortificadas. Por eso tenían miedo y le dicen, papito, tranquilo, aquí estoy yo. Entonces vemos cómo antropológicamente y biológicamente el capítulo está soportado. Puedes creerlo o no puedes creerlo, que sea inspiración o no, pero de que esto que está aquí escrito tiene bases y está soportado con la ciencia, no lo digo yo, no lo dices tú, lo dice la ciencia. Vamos a las reflexiones finales. ¿Qué tenemos en estas reflexiones finales de hoy? ¿En qué momentos de mi vida he olvidado lo que Dios ya ha hecho por mí? ¿Estoy dispuesto a obedecer a Dios incluso cuando su solución parece simple o extraña? ¿Mi actitud frente a las dificultades es gratitud o queja? Pues hemos llegado ya al final de su capítulo. Me despido de ustedes diciendo, es tan fácil creer en Dios y seguir sus mandamientos que si al final del camino Dios no existe, no pasa nada, porque en esta vida, la única vida que tienes, habrás sido un excelente ser humano. Pero si tú crees en Dios y sigues sus mandamientos y al final del camino Dios sí existe, lo habrás ganado absolutamente todo porque vas a estar una eternidad en su presencia. Pero si tú no crees en Dios y no sigues sus mandamientos y al final del camino Dios sí existe, lo habrás perdido absolutamente todo. Se despide de ustedes Cristian Castillo. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos mañana. Adiós.